luz y me pregunto si recuerdas la sombra que ya ves cuando tus ojos se abrieron y la luz pudiste ver. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en tu luz. Me pregunto si recuerdas con asombro aquella vez que pasaste por las aguas y volviste a nacer. Cantas y es así, veo el mundo en luz, lo veo con asombro, veo el mundo en fe, veo color en todo, veo como tú ves y camino en luz. Veo con tu amor y veo con tu gracia, veo como tú ves y camino en tu luz. Y camino con asombro al desierto y atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, el desierto vivirás. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús y camino en tu luz. Veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Veo como tu amor y veo con tu gracia. Veo como tú ves, camino en tu luz. Camino con asombro al desierto y atrás y lo vuelves asombroso. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, desierto y veo como tú ves, caminaré sin miedo. Veo como tú ves, de ti no me avergüenzo. Veo como Jesús, camino en tu luz. Cantas y es así, veo tu reino aquí, veo un mundo libre, veo como Jesús, al desierto y atrás. Veo como Jesús, al desierto y atrás. Veo como Jesús, al desierto vida das.
Hola mi hermano, hola mi hermana, que espero que Dios esté desde ya obrando en tu corazón. Doy gracias a Dios por esta plataforma que Dios nos permite, que Él nos permite poder escuchar, aprender acerca de Él, conocerle más. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, ya sea en tu oficina de trabajo, ya sea en tu casa o en tu vehículo, en donde quiera que estés. Espero que Dios pueda en este momento hablar a tu corazón, pueda instruir tu vida como lo ha hecho conmigo. Y espero que en este día y en este momento podamos adquirir nuevas herramientas de vida, podamos luchar en esta vida por conocer más a Dios, acercarnos más a Él, porque aquí sucede algo hermoso en nuestras vidas, que cuando nos acercamos más a Dios, no sé si a alguno le ha pasado, pero pareciese que Dios fuese más interesante, pareciese que nunca se termina de conocer a Dios, que nunca se termina de entender sus propósitos. Y eso es lo bonito también de esta vida cristiana, de que a medida que nos vamos acercando, más nos empapamos de Dios, más nos empapamos de su esencia y más nos empapamos de lo que Él es. Y al Él ser de una forma, nosotros inmediatamente actuamos de una manera, y esto lo vemos cuando nosotros comúnmente nos juntamos mucho con un amigo, con un compañero de trabajo, y empezamos a quizás tener los mismos chistes, las mismas actitudes. Nos copiamos cierta forma de ser con un hermano, quizás con un familiar, y lo mismo pasa con Dios. Cuando nos acercamos más a Él, nos empapamos de Él, y nosotros empezamos a imitarlo sin querer. Y eso se debe a que se debe a que estamos tan unidos, tan cerca de este ser, que nos sale de manera instantánea, sin tener que pensarlo, sin tener que pensar qué hacer. Bueno, mis hermanos, eh, ya que están aquí, espero que tengan sus Biblias en mano, sus cuadernos, donde puedan anotar quizá alguna frase o algún elemento que les pueda servir como, como torpedo en esta vida. Les invito a orar, a cerrar sus ojos, y que Dios nos acompañe en este momento. Padre Celestial, gracias Señor por permitirnos, Dios, estar nuevamente, Dios, aquí reunidos en este nuevo miércoles. Te ruego, Señor, que en esta mitad de semana puedas ayudar, Dios, a cada una de las personas que quizás se sienten afligidos por la semana, que se sienten atareados con el trabajo o con la familia o con cualquier responsabilidad que conlleve que su mente no esté al 100. Dios, pido que en este momento traigas paz a sus corazones, traigas paz a su mente, Dios, para que puedan concentrarse en este momento y puedan adquirir estas herramientas, Dios, que les enseñarán a acercarse sin duda más a ti, Dios. Te pido, Dios, por cada uno de mis hermanos, te pido por mis hermanas, que aquellos que son padres, Dios, que les des tranquilidad, Dios, o aquellos que están pasando por un momento económico complicado, Dios, te ruego, Dios, que quites todas estas cargas mentales, Dios, que tú te las puedas llevar, Dios, y le puedas nuevamente, Dios, darle esa tranquilidad que solamente tú la puedes dar, Dios. Tú, Dios, carga, Dios, con cada una de nuestras inquietudes, Señor. Y te pido por esto, Dios. Te pido por la palabra del día de hoy, Dios, que puedas enseñarnos, que puedas, Señor, que estas palabras se incrusten, Dios, en nuestros corazones, Dios, y que podamos, Dios eterno, ir más allá, Dios. Romper barrera, Dios, e ir más allá, Dios. Si alguno de mis hermanos, Dios, se siente estancado, se siente que no puede alcanzarte quizá, Dios, o que en esta vida cristiana, Dios, se ha parado por un momento, se siente lejos de ti, te pido que tú le recuerdes que tú siempre estás ahí, Dios, que tú enviaste a tu Hijo
para morir por cada uno de nosotros por una razón, y que nos permita, Dios, nuevamente, Dios, alcanzarte, Dios, y alcanzar, Dios, ya sea perdón, Dios, o alcanzar tu presencia, Dios. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando a través de los distintos estudios acerca em, de la vida en Cristo, lo complicado que a veces se hace seguir a Cristo, ¿cierto? Por algunas u otras razones de la vida. La vida en general tiene complicaciones, y lo que Dios me ha hecho entender y que les quiera transmitir también a ustedes, que a pesar de que todas estas complicaciones que trae esta vida, por malas decisiones quizás, o porque simplemente tuvimos la mala pata de que nos tocó, podamos entender de que tiene un propósito de ser, va mucho más allá de lo que nosotros creemos. Muchas veces nos encerramos en que quizás estamos pendientes de este problema en específico dentro del hogar, dentro del trabajo, dentro de mi vida estudiantil, y olvidamos por completo nuestra vida cristiana. Olvidamos por completo nuestra devoción con Dios. Y esto es lo que también se ha transmitido a través del domingo pasado, a través de la palabra, que tenemos que mantener una fiel comunión con Dios, la palabra o la lectura bíblica diaria, mantenerla también en nuestra vida para no olvidar hacia dónde apuntamos. Y eso es lo que pasa muchas veces, que como personas, como cristianos, olvidamos hacia dónde debemos apuntar. Olvidamos que Cristo nos entrega un propósito en nuestra vida cristiana, que nosotros no estamos pasando esta dificultad porque sí. Hay muchas otras razones por las que cada uno de nosotros vivimos ciertas circunstancias. Para esto vamos a tocar un tema muy importante en nuestra vida y muy delicada, y esto es el pecado. Muchas veces se menciona que, por ejemplo, en una pareja de novios, se menciona muchas veces el pecado sexual, ¿cierto? El pecado sexual, eviten estar a solas, el sexo antes del matrimonio es pecado, y eso lo dice la palabra. Debemos resguardar nuestra santidad, deben como novios resguardar su santidad, pero existen otros pecados. Perdónenme que quizás alguno se pueda sentir con esto. A lo que quiero llegar no es apuntar a nadie con el dedo. A lo que quiero llegar es que hay otros pecados, como por ejemplo quitar la mirada de Dios. Quizá en una vida de noviazgo se olvidan de quién es Dios y se empiezan a preocupar el uno del otro, que es normal, ¿cierto? Se olvidan de la vida de la iglesia, y esto también lo podemos decir en nuestra vida estudiantil también. Nos preocupamos tanto por nuestros estudios que quitamos la mirada de Dios y envolvemos nuestra mente y nos empapamos de otras cosas. Y sí, es importante en mi novio, es importante mi carrera, es importante mi familia. Sí, no le quiero quitar la importancia a esto. Lo que le quiero mencionar es que es importante que nosotros como cristianos entendamos de que debemos ir, como debemos ir con el Espíritu Santo al lado como un llavero. Una vez escuché una predicación, a ver si encuentro algo por aquí. Vamos a ocupar este cole. Escuché una predicación sobre Sansón, que decía, Sansón caminaba con el Espíritu Santo aquí, en el hombro, caminaba con el Espíritu Santo, iba a todas. La fuerza de Sansón, decía este predicador, provenía del Espíritu Santo, nunca provenía por su cabello largo. Su fuerza no provenía por el cabello largo. El cabello largo era la fuerza que él tenía era una consecuencia de su obediencia. Él al obedecer a Dios a través de su voto nazareo,
y no cortarse su cabello, por obediencia y por consecuencia el Espíritu Santo le acompañaba y provenía esta fuerza increíble que aparecía en la palabra de Dios. Pero en algún momento en la vida de Sansón, ya sea por Dalila o por otras circunstancias que él vivió, deseos humanos, en algún momento el Espíritu Santo se fue de él y él no se dio cuenta. Él no se dio cuenta que no estaba. Entonces ahí, cuando Sansón pierde la fuerza, se da cuenta que el Espíritu Santo se aparta. Quiero que busquen en sus vidas, perdón, en sus Biblias, en Romanos capítulo 6. Vamos a leer unas partes de este capítulo que podamos comprender qué es lo que nos quiere decir Dios. Romanos capítulo 6, versículo 1, dice así. Yo la voy a leer en la NBI y ustedes pueden tener otra versión, ¿cierto? Como lo hemos visto. Y dice, ahora bien, llegamos hasta aquí el capítulo pasado, ¿debería seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Y qué interesante que diga Pablo esto. ¿Deberíamos seguir pecando? Y suena un poco gracioso o un poco sarcástico de él. ¿Deberíamos seguir pecando? Y uno al tiro debería decir, no, por supuesto que no. Y él lo dice, por supuesto que no, lo dice, lo escribe ahí en esta epístola. Dice, nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidamos que fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo? ¿Nos unimos a Él en su muerte? Y esto es sumamente interesante y sumamente confrontacional para nosotros. Cuando Pablo escribe esta epístola, escribe a Romanos, deberíamos, y supongamos que bueno, no supongamos, la palabra es un espejo. La palabra es simple, te muestra como muchas veces como Jonás, te muestra como Moisés, te muestra como Jesús, como Noé, es un espejo. Cuando uno lee la palabra, uno se ve automáticamente, y aquí Pablo te habla a ti y le habla a la iglesia del Nazareno de Hualpén. Ahora bien, iglesia del Nazareno Hualpén, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no, nos menciona Pablo. Por supuesto que no. Dios nos mostró su tremendo amor, su tremenda gracia maravillosa a través de la cruz, a través de la muerte de Jesucristo. Y aquí sucede algo maravilloso, porque muerte es igual a sin vida. Cuando nosotros vamos y vemos el desierto, vemos que no hay vida, que no hay una planta verde, que no hay ni siquiera agua, todo es seco. Pero aquí sucede algo increíble, porque la muerte de Jesucristo, que significa sin vida, trajo vida eterna, trajo para algunos vida infinita, le pueden llamar, pero trajo vida eterna para cada uno de nosotros. Y la eternidad no tiene medida. Dios se acercó tanto al ser humano que llegó a habitar en cada uno de nuestros corazones al creer y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestros corazones. Y continuamos leyendo que dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Ahora que hemos muerto, o sea que le hemos dado sin vida a nuestra vida pasada, hemos sepultado hemos marcado con un sello a través del bautismo. Para alguno quizás no se ha bautizado, puede ser a través de esta confesión de Jesucristo, hemos adquirido una vida nueva. Y eso es lo que muchas veces olvidamos, que al aceptar a Jesucristo sucede un quiebre en nuestra vida, sucede una separación,
un antes y un después. Y a veces, y muchas veces, vivimos esta vida como el antes. Y vivimos como el antes y tenemos costumbres del antes, pero Dios te dice, oye, todo es nuevo. Todo es nuevo. Esta vida cristiana, quiero enseñarte otras cosas. Quiero que entiendas mis propósitos. Quiero que entiendas de que tu vida, por muy miserable que la veamos, o por muy complicada que la veamos, Dios tiene un propósito. Y a veces, y, y tengo pegada esa palabra, no sé si la has notado, a veces, olvidamos que bendecimos a una persona quizás dándole una moneda, dándole quizás desayuno o almuerzo a algunas personas, o siendo generosos con un vecino. Inmediatamente bendecimos a través de Jesucristo la vida del otro. Causamos oye, esta persona es distinta. Esta persona tiene algo distinto. No es común que esta persona me ayude. No es común que se haya detenido su vehículo para ayudarme a mí, que estoy desamparado en medio de la carretera. No es común. Vivimos una vida nueva en Cristo Jesús y eso conlleva muchas acciones de parte de nosotros. Dice versículo 5, capítulo 6, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Fuimos liberados del poder del pecado. Dejémoslo hasta ahí. Y esta otra cosa quiero que podamos entender. Anoten en sus cuadernos, si es que lo tienen, muerte es igual a sin vida. Y abajito pongan libres, que es sin ataduras, sin cadenas, no encerrados, somos libres. Imagínense quizá un pajarito atado de alas. Dios quita estas ataduras. Morimos con Cristo Jesús y somos inmediatamente libres con Él. Creo que esto está súper claro, creo que esto no tiene necesidad de ser explicado, pero acá hay algo muy importante que quiero que entiendas, que es esclavo. Y esto es muy delicado porque a veces no nos damos cuenta de lo esclavizados que quizás estamos al sistema, esclavizados al trabajo, esclavizados, etcétera. Pero el ser esclavo del pecado es muy delicado porque muchas veces el pecado entra por debajo de la puerta, como una sombra, como algo sin preocupación. Pero no nos damos cuenta cuando de repente el pecado nos toma y no nos suelta. Vivimos esclavizados, valga la redundancia, vivimos sin decisión. Eso es lo que pasa, que cuando somos esclavos, somos inmediatamente sin decisión. Y querido hermano, esto era lo que al principio Dios tocaba mi corazón y que me decía a mí la importancia del significado de esta palabra. Si nos vamos a la palabra, nos damos cuenta de que Dios dice, por ejemplo, ¿dónde lo tengo anotado? Deme un segundo, por favor. Dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El origen de esta palabra significa doulos. Y se dice de que
Bueno, el significado de doulos es esclavo. Siervo significa doulos, su significado original, y en su traducción significa esclavo. ¿Por qué nuestra Biblia dice siervo? En algunas versiones más actuales dice esclavos como tal, pero ¿por qué le pusieron siervo? Se dice de que se le tradujo siervo para que en ese tiempo no se fomentara, era mucho la esclavitud que había del ser humano, entonces no se fomentara aún más con la religión la esclavitud y no se controlara al pueblo de Dios, entonces se tradujo como siervo, pero ahora sabemos que siervo significa siervo con S de servir, no siervo del animalito que es con C. em, este siervo significa esclavo, entonces si lo tradujéramos al original diría Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del Evangelio para Dios. Y qué importante mencionar esto porque la palabra lo sigue mencionando y podemos encontrar otros libros que también lo dice, como por ejemplo en Filipenses, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, pero como ya sabemos, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Dios quiere que nosotros no vivamos sin decisión en Cristo Jesús, sino que nosotros cuando morimos con Jesús, nos empapamos con Jesús, comenzamos a imitar a Jesús. Comenzamos a ser como Jesús y eso es importante. Eso es importante que el cristiano, que la iglesia de Cristo lo haga. Y aquí quiero dar un mensaje de un testimonio. Esto es acerca del movimiento de los misioneros de Moravos. Moravia queda al norte de Europa y había un pequeño conde de Zinzendorf y era un joven rico. Y este conde, bueno, sabemos que los condes tienen muchas posesiones, muchas adquisiciones y poder e influencia entre las personas, pero este conde decide aceptar esta vida con Cristo Jesús. Se hace esclavo de Jesucristo y programa una reunión entre todas las personas y sin querer esta reunión de oración, que esta oración debería quizás durar un par de minutos, debería haber durado una hora quizás, un momento de intimidad entre aquellos que aceptaron a Cristo Jesús, terminó durando 100 años y con el impacto social que ocasionaron, sin duda el Evangelio se esparció aún más. 100 años, imagínense, una pequeña obediencia trajo consigo una gran bendición. Y a veces estas pequeñas obediencias son las que nosotros no queremos tomar, que lo miramos con simpleza, quizás el ir y mover una silla dentro de la iglesia, en ir y decir necesitan ayuda, lo miramos con, vuelvo a repetir, simpleza, pequeños actos que traen gran bendición. Resulta que en esta reunión que duró tantos años, habían dos jóvenes, dos personas quiero decir. Eran jóvenes, pero mencionemos a dos personas porque cuando Dios quiere usar, no mira la edad, no mira las condiciones de esta persona, sino mira solamente el corazón y mira la intención de este ser humano. Estos dos jóvenes tomaron la gran decisión de hacerse misioneros y entrar a la isla de Santo de Tomás. Y qué impactante porque esta isla se traficaba esclavos negros, los sometían, les quitaban su mente, les hacían
no tomar decisiones y obedecer a otros. Se preparaban esclavos en esta isla, se vendían esclavos, se traían esclavos, era un comercio la esclavitud. Resulta que estaba dominada por una persona que no estaba ni ahí con la religión, que no transaba con la fe. Entonces, ¿cómo entraron esta persona? Y esto es lo impactante que Dios tocó mi corazón. Habiendo sido dos personas que pudieron haber hecho otras cosas, quizás con su vida. Pudieron haber trabajado, haber tenido esposas, hijos, haberse casado, haber tenido una gran empresa, grandes tierras y cultivos que en ese tiempo se veía. Pero ellos decidieron morir a ellos mismos, ser esclavos de Jesucristo y tomar esta decisión que impactó mi vida y que ellos se vendieron como esclavos. Estos dos jóvenes encontraron la manera de entrar a la isla y se vendieron como esclavos para esparcir el Evangelio. Y qué impactante esta decisión que ellos tomaron, que hoy en día es poco usual, porque ¿cuántos de nosotros, incluyéndome, porque es muy complejo, tomaríamos la decisión de dejar todo, toda quizás para nosotros los jóvenes, toda nuestra juventud, nuestra energía, y darlo todo por Cristo Jesús? Y esto es lo impactante. Y esto es lo impactante que quizás sacude la mente de la iglesia de hoy en día, que es la falta de entrega. Y que esto es lo que Dios también nos quiere enseñar. Y quizás esta falta de entrega, y lo más probable que se debe a que nosotros no estamos siendo esclavos por fe. No estamos siguiendo a Jesucristo por amor y estamos esclavizados al pecado. Dice en el versículo 12 hasta el versículo 14, al capítulo 6 de Romanos, versículo 12 al 14, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Y quiero que escriban ahí en sus cuadernos, en una hojita, o quizás al lado de la Biblia, control en estos versículos. Y esto es muy fácil de entender. A veces encontramos las palabras sencillas, simples. Cuando nosotros estamos viendo televisión en nuestras casas, estamos en la radio, las radios más actuales, cambiamos de canal, cambiamos de sintonía, ¿cierto? En nuestra comodidad. Tenemos como esclavo un televisor, un ser no pensante tecnológico, ¿cierto? Pero acá sucede algo interesante. Que el control limita este aparato tecnológico y lo obliga a hacer lo que uno quiere. Lo limita. Y quizás esto pasa muchas veces con nosotros, que el control de nuestra vida quizás es el pecado. Que el pecado nos limita, nos tiene encerrados, no libres, y nos tiene bajo la muerte. Y qué interesante, porque hemos visto como a través de este estudio que la muerte es sin vida, pero en nosotros sucede algo distinto, que Dios nos da libertad, nos hace libres, sin ataduras, y nos hace
libre, nuevamente valga la redundancia, del pecado. Pero a veces estas tres palabras o estos tres conceptos son los que nos tienen atados en nuestra vida cristiana, que el pecado tiene el control de nuestras vidas, que el pecado no nos hace libres, al contrario, nos tiene encerrados y nos tiene viviendo bajo muerte. Pero tengo una gran noticia para ti. La muerte de Jesucristo no fue en vano, y como lo hemos visto en los capítulos anteriores, fue una muerte por multitudes de pecados. Qué inservible y qué fuerte la palabra hubiese sido que Jesucristo hubiese muerto por un pecado tuyo. Y qué triste, porque el ser humano es tan frágil. Pero al contrario, Dios nos conocía como creador y murió por los cientos de pecados que tú vas a cometer en esta vida. Lo que es importante, querido hermano, que tú puedas entender de que Cristo te libera de la muerte, te libera de la esclavitud y te libera del control del pecado. Hermano, quiero que en este momento puedas cerrar tus ojos y decirle a Dios de que, y discúlpenme por el ladrillo quizás del perro donde vivo y mucho boche o quizás alguna distracción que pudo haber en este video. Pero te pido, hermano, que no te desconcentres en esta última etapa y que puedas pedirle a Dios, como David lo dice en Salmos: escudriñame, Señor. Hazme entender qué es lo que me tiene esclavo. Quizás somos esclavos del trabajo. Quizás somos esclavos del estudio. Quiero que también no se me malinterprete y que se entienda de que son cosas importantísimas en esta vida, pero que olvidamos y perdimos el enfoque. ¿Por qué estoy viviendo esta vida? ¿Qué es lo que me motiva a ir a la iglesia? ¿Qué es lo que me motiva a tocar a los músicos? ¿Qué es lo que me motiva a enseñar a la gente? ¿Qué es? No lo hagamos por hacer, hagámoslo por amor. ¿Por qué para nosotros quizás es tan complicado? ¿Por qué quizás mis amigos pueden ir a una discoteca? Pues porque nosotros, y yo no, porque nosotros somos esclavos de Jesucristo. Dios nos apartó. Pablo lo dice y trata de decirle a la iglesia: yo, Pablo, esclavo de Jesucristo y siervo de Jesucristo, y que en otras palabras dice que vivo para la gloria de Dios. Dios quiere impactar el mundo a través de tu vida. Dios quiere impactar los corazones y llegar mucho más allá. Volviendo al punto central, pídele a Dios en este momento de que te enseñe, te guíe, y dile: Señor, quiero que tú tomes el control de mi vida. Oremos en este momento. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que tú nos das. Te ruego, Santo Dios, que nos permitas quitar toda carga, Dios, de nuestras vidas. Quitar todo pecado, Dios. Perdónanos, Señor, porque quizá hemos vivido una vida sin ti, amando el pecado, sirviendo al pecado, Dios. Te pido, Dios, que a mis hermanos puedas, incluyéndome, Dios, hacernos entender qué es lo que nos tiene atados, qué es lo que nos controla, qué es lo que no me permite llegar más allá, Señor. Te ruego, Señor, que a través de este estudio, Dios, puedas bendecir cada una de las vidas de mis hermanos, bendecir esta iglesia y que impacte, Dios, a la población, a los vecinos, al mundo entero, Dios. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, perdón por cada uno de nuestros pecados y por cada uno de mis hermanos que están recién en este camino, recién descubriendo esta vida cristiana, que les enseñes, que les guíes a través de maestros, a través de los cultos, a través de predicaciones, y que no vuelvan su mirada atrás, y que podamos vivir esta nueva vida que Dios nos da, que tú nos das, perdón, en Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús, te agradecemos. Amén.
Mis hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por permitirme estar acá. Espero que Dios pueda usar nuestra iglesia y que podamos impactar a todas las personas que nos rodean. Dios te bendiga. Nuevamente, gracias por permitirme estar acá y que es un abrazo, un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Dios los bendiga.